Sí, Señor. Sí, Señor, aleluya. Sí, Señor, Padre Santo, Señor, mi Dios amado. Santo tú eres, Señor. Santo, Señor, Santo. Te adoramos, Santo, oh Rey. Santo, Santo. Te bendecimos, Dios Todopoderoso, aleluya. Santo, Oh, Señor, solo tú eres santo. Solo tú eres digno, Padre, de recibir toda la gloria, toda la honra, Padre, toda suprema alabanza, aleluya. Oh, gloria, gloria a ti, Señor, aleluya. Mi alma, Padre, te alaba. Mi alma, Padre, bendice tu nombre, exalta, Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya. Solo tú eres santo, Señor, digno de recibir toda la gloria, aleluya, de toda la honra, toda suprema alabanza. Venga tu reino en este lugar, Padre, se ha manifestado tu poder, se ha manifestado tu gloria por siempre, Dios Todopoderoso, aleluya. Oh Santo, 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 te adoramos, oh Rey. Te bendecimos, Dios Todopoderoso, digno de ser exaltado, digno de ser adorado, digno de ser alabado, aleluya. Gloria a ti, Señor, aleluya. Gloria a ti, mi Rey, Rey de Reyes, Señor de señores, aleluya. Oh Santo, Santo, Santo. Mi alma te alaba, Rey, mi alma, Padre, te bendice, te glorifica. Oh Santo, 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 Santo. Buenas noches, hermana Carmen, el Señor le bendiga. Buenas noches. Oh, gloria a ti, Señor, oh, gloria a ti, mi Rey, aleluya. Venga tu reino en este lugar, Padre. Venga tu reino en este lugar, Señor. Se ha manifestado tu poder. Se ha manifestada tu gloria, Dios Todopoderoso, aleluya. Oh, Santo, 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 mi alma te alaba. Oh, Padre, mi alma te bendice, Dios Todopoderoso, aleluya. Oh, gloria a ti, Señor. Oh, gloria a ti, Señor, aleluya. Hayamos tres personas y la palabra dice que donde hay dos o tres en el nombre de Jesús, allí está Él. Así que Dios me gusta ser ahí exacta con el tiempo. Así que vamos a empezar el estudio de hoy. El Señor te bendiga. Hasta que te habla tu hermana y amiga Maritza Raúl, queriendo darte fe, fortaleza y esperanza. Y su hermano en Cristo, Juan Hernández Ortiz, que todos juntos, unánimes juntos, en el amor del Padre, vamos a edificar espiritualmente a través de la palabra de nuestro Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Buenas noches, Ani, Señor te bendiga, aquí dándole gracias al Señor. Muchos saben que mi amado esposo estuvo hospitalizado del viernes hasta el lunes, pero aquí estamos, porque el Señor es bueno. ¿Hasta el lunes fue? Sí, hasta el lunes fue, hasta el lunes mediodía. Buenas noches, Elian. Y el Señor fue bueno en todo ese proceso. Vimos su mano de misericordia, su trato especial para nosotros, no importando la circunstancia que surgió, que no tiene que ver con el tratamiento. Se le infectó una pierna con una celulitis, no sabemos tampoco cómo fue, pero pues el Señor en todo se glorifica. El enemigo, cuando no puede darte batalla por un lado, siempre va a buscar por donde levantar batalla. Y era como estábamos hablando mi esposo y yo, a lo hubiesen operado la semana que viene, y esa operación es una operación bien difícil, un tiempo de recuperación largo, y su vida iba a cambiar bastante. Y el Señor no permitió que fuera así, pero como entonces el enemigo siempre se va a levantar de alguna manera, pues se levantó de esta. Pero le damos gracias al Señor que ya está aquí restaurado, fortalecido. Yo me admiro cada día de la fuerza física que tiene el cuerpo de mi esposo. Se recupera bien rapidito. El Señor ha sido bueno con respecto a él en ese asunto. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, por esta linda noche, Padre, que tú nos has dado, Señor, en todo momento, Padre Celestial. Te damos gracias porque esta noche, Señor, tú estás con nosotros. Sentimos tu presencia, Padre, la presencia de tu Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios, Señor. En todo momento, Señor, te pedimos que tú nos abras nuestras mentes y corazones, Padre, para que nosotros podamos recibir tu palabra de vida, verdad, de salvación, de amor, Padre Celestial. Que nosotros podamos entender bien esa palabra para nosotros edificarnos, Padre, llenarnos y también dar para otros, Señor, de lo que tú nos das, sí, Señor mi Dios.
todo esto, Padre, te lo estamos pidiendo en el nombre poderoso de Jesús, de la comunión del Espíritu Santo, para tu honra y gloria eterna. Amén. Amén, amén. Definitivamente él está listo para dar la clase porque yo quería que él hablara de esa experiencia. Bueno, Y es rapidito entrar a la oración. Del hospital desde el viernes, sábado, domingo y salir lunes por la mañana, al mediodía. O sea que 3 días completos y mediodía el lunes. Pero uno entra y se ven siempre cosas porque el Señor hace milagros también dentro del hospital. Sí, O sea que de glorifica. una forma u otra el Señor le edifica. Vimos el mover, el cuidado del Señor en nosotros en este lugar. Lo vimos. Y cada lugar, porque los procesos allá son muy distintos en Puerto Rico, y cada piso que nos subieron en etapas, siempre todo el mundo nos decía lo mismo, que éramos bendecidos porque no había espacio, no había cama, el cuarto que le tocó es el más grande. De verdad que Señor, vimos la mano del Señor en este proceso. No había espacio y había rápido para mí. Para nosotros. Y el cuarto era el más grande de esa sala, el más cómodo, el más silencioso, de verdad que. Y el personal, una cosa especial con nosotros. Cuando salimos el domingo, una de las enfermeras comenta, pues Juan salió contentísimo despidiéndose todo el mundo, porque como es él. Y una de las enfermeras dice, Juan no parece paciente de aquí. Nosotros riéndonos, porque eso es lo que hace el Señor. Cuando nosotros estamos en Cristo, eso es lo que hace el Señor. En medio de las circunstancias nos trae paz, nos trae gozo, nos da fortaleza y nos prepara para lo próximo. Y lo próximo es el tiempo de clase. Así que hoy vamos a seguir con la segunda epístola. Buenas noches, Lucy. Buenas noches, hermana Lucy. El Señor le bendiga. Con Colosenses 1:24, donde nos quedamos, hasta el 2:17. Habla básicamente del ministerio de Pablo, pero más interesante y más profundo, a medida que lo veamos, el apóstol explica por qué es que los gentiles fueron llamados, que es, él habla de que su ministerio de apóstol, usted sabe que se conoce como el apóstol de los gentiles. Por eso, de hecho, la Biblia, cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, casi todas las epístolas las escribió él. Las epístolas no es que todas no sean más importantes, pero las que traen lo que es la doctrina de la salvación, de la gracia, de la redención, las escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en sus cartas, como la carta de Corintios, les habla de cómo se deben conducir las cosas en los negocios de la iglesia. En Timoteo y Tito, la labor de ellos como pastores. Perdón, en el caso de Timoteo, que era un joven pastor, cómo se hacían las cosas. Hay veces que esas cartas las vamos a ir leyendo eventualmente. La importancia del estudio bíblico, como siempre se lo he dicho, nosotros estudiamos la Biblia, hacemos el análisis desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista doctrinal y de lo que nos compete a nosotros en este tiempo. ¿Por qué tiene que ser histórico? Porque estas cartas no se escribieron en nuestro tiempo cultural, nuestro tiempo social, ni para una cultura como la nuestra. Cuando se escribieron fueron para un escenario en particular muy distinto al que vive la iglesia hoy en día. Pero no por eso las cartas dejan de ser pertinentes a nuestros días. Esta carta de Colosenses es una de las cartas que yo encuentro que es más pertinente en este tiempo, porque lo que el apóstol Pablo ataca en esta carta a los colosenses es esa mezcla de doctrinas que se encuentran en las iglesias. A veces trae el humanismo, se trae la psicología, se trae el positivismo, y en muchos tiempos, y en este tiempo que yo y se lo repito a ustedes, se ha dejado a un lado el estudio de la palabra. Y el problema de dejar estudiar la palabra, que esto no se empezó ahora, porque las clases bíblicas se dejaron a algunas iglesias que gracias a Dios las siguen dando, pero no todas son así. Cuando tú no educas una iglesia en la palabra del Señor, esa próxima generación que se levanta no está educada en la palabra y va a interpretar los pedacitos bíblicos que le dan, o interpreta la Biblia a su manera.
Y la Biblia nos interpreta a nuestra manera. Gracias a Dios por hombres y mujeres que el Señor ha levantado, doctores que se han dedicado a hacer sus doctorados, no de estos de cracker ya que se hacen por internet, van a concilios y a universidades a estudiar teología y nos traen estas Biblias que son de estudio y uno puede ver y entender. En mi caso, como yo siempre he dicho a ustedes, yo utilizo varias Biblias de estudio. ¿Para qué? Para no dejarme llevar de un solo criterio, pero básicamente todas coinciden en muchas cosas, en lo mismo. Así que hablando de todo esto, el hermano Juan, ¿me puede leer el versículo 24? El capítulo 1, versículo 24 de Colosenses dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Acuérdese, léete el 25. Dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En estos dos versículos tenemos que acordarnos de dos cosas. Primero, que Pablo estaba preso en Roma a causa de estar predicando la palabra. Y por eso es que dice: yo cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo, porque cuando Cristo va a la cruz del Calvario, va por la iglesia. Él es el que le abre la puerta a los gentiles para todo aquel que creyera en su sacrificio. Pero es a los apóstoles que les toca llevar el evangelio. Muchos de los apóstoles ya habían sido sacrificados. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro fueron martirizados más o menos al mismo tiempo. Y muchos de ellos, a la medida que fue pasando el tiempo, a excepción del apóstol Juan, fueron martirizados en el camino. Por eso es que dice que en el caso de él, porque él habla de él, no puede hablar de los otros, en él se estaba cumpliendo lo que faltaba de las aflicciones del apóstol del Señor Jesucristo por su iglesia. Y mira, hermano, pasa hoy en día, porque nosotros, gracias a Dios que yo puedo hacer esto a través de las redes sociales, pero hay lugares del mundo no se puede predicar, hay muchas iglesias. Mire, esto no se dice, pero los hermanos católicos están siendo perseguidos grandemente, son los más que están siendo perseguidos en Nigeria, donde sus iglesias están siendo quemadas, donde sus familias las matan, las masacran, porque ellos no quieren negar su fe. Y cuando se habla de eso, las iglesias, los hermanos creyentes que más están siendo perseguidos en Nigeria por estos grupos Boko Haram son los católicos. Y a nivel de esta área oriental, pasa que esto se queda callado, en muchas ocasiones no sale, pero los cristianos están siendo perseguidos y ellos están cumpliendo, como el apóstol Pablo, lo que falta en las aflicciones de Cristo, hasta que el Señor venga, para seguir proclamando el Evangelio, para que el Evangelio no se deje de predicar, para que la palabra no se deje de enseñar. Cuando dice: cuando yo fui ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo siempre hace esta aclaración, porque acuérdense que el apóstol Pablo no fue de los 12, el apóstol Pablo fue el apóstol 13. Es más, podría ser hasta el 14, porque Judas se ahorcó, escogieron, ¿cómo es que se llama el que escogieron por Judas? Matías, escogieron a Matías, que vendría siendo el número 13, y después es el apóstol Pablo, cuando va camino a Damasco, que eso está en el capítulo 9 de Hechos, ahí se encuentra con el Señor, porque está persiguiendo la iglesia, y ahí es que el Señor lo tumba del caballo, y empieza su historia. El apóstol Pablo estuvo 3 años predicando en Damasco. El apóstol Pablo, por eso es que siempre hace esa aclaración, porque muchos dudaron del ministerio del apóstol Pablo a causa de que no eran los 12, como pasa con muchos hombres y mujeres de Dios que están llamados al apostolado. Mire, hermano, hay muchos falsos apóstoles, eso yo no se lo voy a negar a usted. Hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos profetas, eso yo tampoco se lo voy a negar a usted. Pero hay gente que, miren, no se llaman apóstoles, pero son gente que han levantado varias iglesias, tanto en Puerto Rico como en otros lugares, para que el evangelio no se deje de predicar. Y se le llama apóstol aquel que funda iglesia, aquel que se asegura que en las iglesias que funda se dé la doctrina correcta, no se dé la doctrina incorrecta. Por eso usted ve que hay apóstoles. En Puerto Rico nosotros vimos esta iglesia Fuente de Agua Viva, cuando este hombre de Dios, porque yo no puedo decirle que no era un hombre de Dios, era un hombre de Dios.
Un hombre que uno escucha la historia, este hombre sanaba gente, el Señor lo utilizaba en el ministerio de sanidad, pero cuando se desvía de la doctrina, cuando empieza a adulterar la doctrina, que es lo que el apóstol Pablo habla aquí a los colosenses, el apostolado se le fue a la tierra, se le fue al piso, y actualmente ese ministerio, buenas noches hermana Mildred, está prácticamente menguado. Pero siempre el Señor, dentro de estos ministerios menguados, levanta a alguien que sigue la antorcha para llevar el evangelio. Eso es lo bueno del Señor, que la obra no se pierde, porque la obra no es del que la trabaja, la obra es de Él. La obra es del Señor. Nosotros simplemente somos obreros, no importa el nivel que estemos, somos obreros de su viña. El apóstol Pablo le dice que él fue llamado por el Señor a predicarle a los gentiles, y eso nosotros lo vamos a ver cuando en el capítulo 16, si no me equivoco de hecho, que él decide irse a predicarle a los gentiles, porque los judíos no querían escucharlo, decide irse a predicar a los gentiles. Vamos a leer el versículo 26 a la 27. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Mire, Jesucristo, como yo estaba hablando hoy con el muchacho que trabaja de mantenimiento en este condominio, Jesucristo siempre existió. Él simplemente se manifestó en plano terrenal, es como dice la palabra, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Para qué? Para abrirnos la puerta a nosotros los gentiles, pero esa palabra ya estaba escrita, que nosotros íbamos a ser parte de ese reino. Se supone que cuando el pueblo de Israel fue escogido, ellos se supone que llevaran el mensaje a las naciones. Lamentablemente se mezclaron las naciones, se mezclaron con las naciones, cogieron las costumbres de las naciones y empezaron a servirle a otros dioses. Y lamentablemente, aunque usted no crea, en las iglesias está ocurriendo lo mismo. Y no es que se levante una imagen, es que a veces la gente le está sirviendo al ego del líder, a veces están sirviendo las falsas doctrinas, a veces cosas. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a Tito, te envió a Grecia para que arregle lo que se torció. Porque las iglesias, mire hermano, y yo les tengo que hablar de esta realidad, las iglesias se han venido torciendo. ¿Y por qué? Porque cuando dejamos de enseñar la palabra, el pueblo perece. El pueblo no perece porque le falta ayuno, porque le falta danza, porque le falta alabanza. No, el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y el conocimiento viene de la palabra de Dios. Cuando dejamos de enseñar la palabra de Dios, el pueblo de Dios perece. Por eso cuando usted va al Viejo Testamento y el apóstol Pablo, mire, eso deja escrito no sé si en Corintios 1:2, que nosotros no nos olvidemos lo que le pasó a los anteriores, refiriéndose al pueblo de Dios antes, que por haberse alejado y apartado de la doctrina del Señor, ellos fueron desechados para que usted y yo, que no éramos pueblo, fuéramos escogidos. Pero ya esa palabra se había dado para que nosotros tuviésemos entrada. Y esta palabra se empezó a dar en Génesis, léete en Génesis 12:3. Génesis capítulo 12, versículo 33. Dice: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso refiriéndose a Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe. A causa de Abraham, por fe nosotros somos incluidos en la fe. Ese sacrificio de Cristo Jesús es lo que nos da entrada al reino de los cielos, al reino de Dios. No es otra cosa, hermano, no son las obras de la ley, no son las obras humanas que a veces inventa la gente para atrapar a muchos, porque lamentablemente eso pasa también. No, es la fe, nuestra fe en el sacrificio de Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros poder entender por qué este sacrificio es tan importante, tenemos que ir a Levíticos 16, pero eso no es parte de esta clase, yo se lo explicaré más adelante, en algún momento cuando vaya a estudiar los evangelios. Y mira lo que dice Romanos 9, 25 a la 26. Dice: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios.
viviente. Eso está en Oseas 1:10, donde el Señor le recuerda a este pueblo, porque la iglesia de Colosas se componía mayormente de gentiles, de gente que había salido de toda práctica pagana en aquel tiempo, porque había mucho paganismo, politeísmo, y a una religión donde se creía un solo Dios, que era la iglesia cristiana, que no se celebraban las ceremonias de los judíos, porque Cristo vino a abolir todo ese rito ceremonial. En Cristo se cumple todo ese rito ceremonial, y Él le aclara todo esto a los gentiles. Ustedes antes no eran pueblo, pero ahora son pueblos. Nosotros antes no éramos pueblos, pero a causa de que Cristo vino por medio del Espíritu Santo, que se nos da convicción de pecado, es que decidimos entregar nuestras vidas a Cristo y decidimos seguir el modelo de Cristo para nuestras vidas. Desechamos las cosas que no le agradan a Dios, las cosas, como les decían antes, las cosas del mundo. Porque mira, nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No, vivimos en la carne, pero no militamos como la carne. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros, esperanza de gloria, hizo una transformación de pensamiento, hizo una renovación de entendimiento. Y en esa renovación nosotros empezamos a dejar costumbres y cosas que sabíamos que a Dios no le agrada. Y ahí es donde empezamos a morir para nosotros y a vivir para Cristo. Esto es un ejercicio diario. A veces la gente esto lo pone como que hoy tú tienes que morir. Mire, hermano, diariamente. Diariamente. Nosotros morimos diariamente. Nosotros no somos perfectos. Nosotros vamos caminando a la perfección de Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 28 a 29. Dice, a quien anunciamos, amonestamos a todo el hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mira lo que dice, el apóstol Pablo siempre lo decía, yo le enseño con palabras, dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa en mí, que es el poder del Espíritu Santo. Él decía que les enseñaba a todo hombre se amonestaba y se enseñaba, porque amonestar es corregir, enseñar es yo coger la palabra y decirte, esto ya no es, esta vida ya no es, esta es la que el Señor quiere de ti. Amén. Esto es lo que el Señor quiere de ti. Yo te voy a corregir, pero también te voy a enseñar lo que el Señor espera de sus siervos. ¿Para qué? Para que seas perfecto, para que en tu actuar seas agradable al Señor, porque el Señor viene por su iglesia, hermano y hermana. Hay mucha gente que este tipo de enseñanza, este lenguaje de Cristo viene, que Cristo viene por su pueblo. El Señor está a la puerta, se dejó de hablar de la iglesia por estar hablando prosperidad, por estar hablando de casa, cajo y marido, ¿sabes? Por estar hablando de dinero. Ora para que te den buen carro, ora para que te den un buen marido, ora para que tengas un buen trabajo. Y todo eso es lo que hizo fue que la iglesia fijara los ojos en las cosas de las terrenales y se olvidara de que el Señor viene por su iglesia. Y eso está escrito, la palabra no se ha cumplido. Hay partes de esta palabra que están en espera de cumplimiento y nosotros no podemos olvidarnos de eso, que esta palabra, por eso hay que enseñarla, por eso es que tenemos que estudiarla, por eso es que tenemos que entenderla, porque es la palabra la que nos hace perfecto para el día que el Señor venga a buscar a su pueblo. Y todo aquel que ama a Cristo Jesús y todo aquel que el Señor llama, está llamado a aprender la palabra y enseñársela, llevársela a otro, darle palabra de fe, fortaleza y esperanza. Mira lo que dice el versículo 2:1. Capítulo 2, versículo 1. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. El apóstol Pablo le dice, la lucha que tengo por ustedes, ¿sabes por qué? Porque en la iglesia de Corintios tuvo que ir donde Pablo para que corrigieran. En la iglesia de Roma, cuando el apóstol Pablo se enteró que hay una iglesia, la carta más extensa le escribe el apóstol Pablo a esa iglesia, una de las cartas más poderosas, donde más doctrina tiene con respecto a la gracia y el evangelio de Dios, está en la carta de Romanos. Es una iglesia que nunca había ido.
Él conoció esa iglesia después cuando fue allí, me imagino, pero cuando él escribió esa carta todavía no la había ido a visitar. En la iglesia de Colosa tampoco ellos habían ido. Y a mí me llamó mucho la atención cuando estoy estudiando ayer que él menciona, y por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esto me llamó la atención. Mire, yo he leído la palabra de la epístola de Colosenses varias veces. Yo no empecé en el Evangelio de antier. Y me llamó mucho la atención ayer, porque quien funda la iglesia de la Odisea es también el hermano Epafra. Y el hermano Epafra va al apóstol Pablo porque estas iglesias que habían sido fundadas, en su mayoría lo que habían eran gentiles, habían traído sus costumbres a las iglesias y estaban haciendo sincretismo y se estaba contaminando la doctrina. Muchos adoraban ángeles, otros decían que Dios no había, que Jesús no era Dios, ellos no tenían la misma sustancia, que Dios era Dios, Jesús era una cosa. Eso yo le hablé a usted del arianismo, estaba el gnostismo, que el gnostismo decía que Jesucristo no había venido en cuerpo, que solamente una esencia espiritual, y todas esas cosas se estaban dando dentro de estas congregaciones. Mire cuál es la importancia de corregir lo que está torcido. Cuando los líderes no corrigen lo que está torcido, cuando los líderes dejan de enseñar la palabra de Dios, pasa lo que le pasó a la iglesia de la Odisea, porque la Odisea que se habla aquí es la misma iglesia de la Odisea que se habla en Apocalipsis 14, 14 a la 22, es la última iglesia de las 7 cartas que el apóstol Juan envía, esa fue la última carta, pero eso no fueron palabras del apóstol Juan, no. Eso fue el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan, hablándole a estas iglesias. Juan, lee lo que me dice Apocalipsis, la va a leer solamente hasta la 18. Dice, y escribe esto está en Apocalipsis 13 a la 18. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lamentablemente, esta iglesia de la Odisea, que el apóstol Pablo también le habla, me imagino que le habrán enviado la carta, se sentó encima de sus falsas doctrinas. Y lamentablemente, cuando la iglesia se empieza a infiltrar falsas doctrinas, el pueblo se va enfriando. Y en ocasiones no se enfría porque quieren estar con Dios y el diablo, y lo tengo que decir así, y se ponen tibios. Entonces, como estamos hablando, los domingos son bien cristianos, danzamos, adoramos, alabamos, escuchamos palabras, nos vamos a nuestra casa y en la semana seguimos nuestra vida como si Cristo no existiera. O vivimos nuestras vidas privadas a pesar de estar en la iglesia como la gente vive, vistiendo como el mundo vive. Mira, hermano, y yo no estoy criticando, yo no estoy hablando ni de pantalla, ni de pantalones, ni de maquillaje. La mujer tiene que vestir con decoro. Lamentablemente en las iglesias se ha perdido el decoro. Lamentablemente muchas mujeres de la iglesia van vestidamente decorosas el domingo, pero usted tiene que encontrarse con ellas el resto de la semana. Y usted se va a dar cuenta que el decoro solamente lo dejan para cuando están los domingos sentados en la iglesia. Y cuando yo le hablo de decoro, vuelvo y le digo, no se trata de maones, se trata de su ropa
que uno dice, pero ¿cómo es posible que esta mujer diga que es hermana en Cristo, pero su apariencia no demuestra ser una hermana en Cristo? O cómo este hermano dice que es hermano en Cristo, pero sus actitudes, su manera de actuar, su manera de tratar a los otros, dista muy lejos de ser un hermano en Cristo. Y todas estas cosas pasan, ¿sabes por qué? Porque la gente le pierde el temor a Dios. La gente le ha perdido el temor. La gente le da lo mismo si salvamos. Han tomado, como dice el apóstol Pedro, sí, la venida del Señor como tardanza. Y no saben que la venida del Señor ha tardado porque el Señor es misericordioso. Sí. Y el apóstol Pablo, cuando yo me pongo a buscar en lo que es la iglesia de Isaías, ya sabemos que está en el Asia Menor. Era un centro comercial que era rico, importante en esa región. Tenía 3 industrias. Era la prestadez de dinero, prestamistas de dinero, la lana y la medicina. Por eso es que le dice, hay una parte que dice que clave sus ojos con colirio, porque en sus prácticas ellos tienen una medicina que ayudaba a trabajar con condiciones oculares. Como ya le dije, que esta iglesia se formó con el hermano Páfras. El apóstol Pablo no había visitado la iglesia, pero cuando el apóstol Juan escribe las cartas, él era el apóstol, como era el último de los apóstoles que estaba vivo, él era el que estaba a cargo de las doctrinas en la iglesia. Y por eso es que el Señor, estando preso allá en la isla de Pasmo, el Señor le habla a él para que le envíe estas cartas de corrección a la iglesia, que lamentablemente el que está en el altar le encanta corregir, el liderato le encanta corregir a los demás, pero cuando el Señor les llama a ellos corregirse, no les encanta, no les gusta mucho la corrección. Y hermano, todos somos parte del cuerpo de Cristo. No importa en dónde el Señor le ha mandado a usted servir, porque esto es simplemente servicios. Son ministerios de servicio. El Señor siempre nos va a mandar a corregir. No es que seamos perfectos, porque no lo somos. Mientras nosotros vamos caminando en esta carne, siempre vamos a tener que luchar contra ella. Amén. Porque los deseos de la carne siempre se van a poner al deseo del Espíritu. Y el Señor siempre nos manda, por eso es que nos dice resistir al diablo, lo dice Santiago, como es, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá. Porque el enemigo siempre va a tratar de atacarnos. ¿Y dónde nos va a tratar? A través de nuestros deseos. Pero cuando nosotros cogemos nuestra vida y la tenemos muerta para Cristo, sometida a su voluntad, el enemigo no puede vencer la batalla. El enemigo va a tratar, porque créame que va a tratar. Pero está en nuestra parte someternos a Dios, fortalecernos en el Señor, como dice Efesios 10, en el poder de su fuerza, porque esto no se trata de nuestra inteligencia, hermano, ni de nuestras capacidades. Esto se trata de Cristo en nosotros, poder de gloria. El apóstol Pablo estaba tratando de corregir herejías que estaban en estas congregaciones. Lamentablemente, el ángel de la iglesia, que por lo general son los pastores, el pastor que estaba a cargo de esta iglesia, permitió que muchas cosas materiales empezaran a gobernar la iglesia. Y la iglesia vivía una vida cristiana tibia. Vivía una iglesia cristiana en apariencia. Y no sabía que estaba a punto de ser vomitada. Los exégetas, los estudiosos bíblicos, la gente que sabe más que yo, y muchas veces que usted también, pero sabe mucho más que yo, indican que esta iglesia de Odisea, que el carácter de la iglesia del fin de los tiempos es el carácter que tiene la iglesia de la Odisea. Una iglesia tibia, una iglesia materialista, una iglesia que es fluctuante, que es firme al Señor y a los preceptos del Señor cuando le conviene. El ángel de la iglesia ve las cosas, él ignora, no las corrige. Por eso es que se le escribe a él. No se le escribe a los miembros, se le escribe al líder, al pastor de la iglesia, porque está viendo las cosas y las está ignorando, las está dejando pasar. Y no sabe que la iglesia está a punto de ser levantada y se les va a perder. Lamentablemente, hermano, eso lo estamos viendo hoy en día en nuestras iglesias. Sí.
hay mucho entretenimiento, y no digo que todas, hermanos, hay iglesias que están firmes en la palabra, hay iglesias que siguen arraigadas a los preceptos bíblicos, pero hay iglesias que dejaron los preceptos bíblicos y directamente, ¿sabes por qué lo dejan? Porque cuando se deja de enseñar la palabra para simplemente predicar, para entretener a la gente con palabras de psicología, palabras de positivismo, palabras de emocionalismo, ¿sabe qué? Eventualmente la iglesia va perdiendo la dirección correcta. La iglesia no se puede llenar con conocimiento humano. La iglesia se tiene que llenar con el conocimiento de la palabra. Y muchos dirán que esto es religiosidad. No, hermano. La ley, el que habla de la religiosidad en la Biblia, se refiere a los 5 libros de la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí es donde está la religiosidad. Pero yo no puedo llamar el enseñar la palabra, el exhortar en enseñar la palabra, en exhortar que se hagan rogativas, en exhortar que se oren los unos por los otros, como religiosidad, cuando esa es la insistencia constante de los apóstoles a su pueblo. Porque sabía que en cuanto el pueblo dejara de hacer esto, eventualmente se iba a enfriar, las ovejas se iban a dispersar por su camino y se iban a perder. Pero ¿sabe a quién el Señor le va a llamar cuenta eso? Aquellos que dejaron de hacer lo que se supone que sabían que hicieran, pero dejaron de hacer. Porque si nosotros conocemos, dice la palabra, lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, se nos cuenta como pecado. Sigue leyendo, Juan, el verso 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. El apóstol Pablo, la lucha que siempre mantuvo y se mantiene hasta hoy en día, hermano, que la gente se sostenga de la palabra, que sean consolados en sus corazones, que se mantengan unidos en amor. Mira, a veces últimamente uno ve estos posts que se ponen en la internet y gente que es de Dios, y lo que está es, tú ves cómo predican y no promueven la paz. Más que traer unidad, lo que traen es división a la iglesia. Entonces uno tiene que ser cuidadoso, hermano, porque esta gente monetiza con todos esos posts. Y si yo soy controversial, me van a ver. Y si la palabra que yo voy a hablar va a traer controversia y va a traer un revuelo dentro de la iglesia, más dinero, más cachín yo voy a obtener. Nosotros tenemos que ser bien cuidadosos. Si la persona que usted está viendo no trae paz, la palabra dice, busca la paz y síguela. Si el evangelio que se está predicando no trae paz, el evangelio de la paz, no sigue esa gente. Si lo que trae es pelea, lo que trae es división, lo que trae es controversia, no los siga. No permiten que saquen dinero con usted, porque cada vez que usted hace video, esa persona saca dinero. No lo permita. En esta semana ha habido controversia de eso en Puerto Rico, de cómo la gente está utilizando sus talentos para monetizar, cuando nuestros talentos se dieron para la edificación de la iglesia, no para sacar, buenas noches, hermana Lidia Santiago, no para sacar dinero. Es que el buey es merecedor de su trabajo. A eso no es que se refiere la otra palabra. Si usted trabaja en la obra, si usted en su obra ayuda al enfermo, usted está pendiente a sus ovejas, usted procura que sus ovejas están alimentadas, entonces el buey es merecedor de su oveja. Pero ¿cómo nosotros vamos a estar dando? Nosotros, mire, usted y yo somos administradores de los bienes, de todos los bienes que el Señor nos da, incluyendo el diezmo. Incluyendo ese 10% que se abre en las iglesias, usted y yo somos responsables de él. Y parte de la responsabilidad que nosotros tenemos es asegurarnos que donde nosotros llevamos ese diezmo o la ofrenda sean utilizadas de manera correcta. Si en su iglesia lo están usando de manera correcta, diezme. ¿Para qué? Para que las puertas se mantengan abiertas, para que la gente siga llegando, porque la gente está hambrienta, la gente tiene hambre y sed de la palabra, la gente está lastimada.
Hay mucha gente lastimada y el mundo no los va a sanar. Para eso está la iglesia, para sanar a la gente. Esa es la labor primordial de la iglesia, sanar los quebrantados del corazón, no lastimar a la gente. La iglesia que lastima a la gente no está cumpliendo con ese Lucas 4:18, que es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque por tanto me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a darle vista a los ciegos. ¿Cómo le damos vista a los ciegos? Mire, enseñando la palabra. Enseñando la palabra para que podamos, como dice el apóstol Pablo, alcanzar las riquezas del pleno conocimiento. ¿Cómo podemos alcanzar las riquezas del pleno conocimiento si no le damos vista a los ciegos? Si no curamos la sordera espiritual, si no predicamos el año agradable del Señor. Eso es la labor de nosotros como cristianos, individualmente, pero también como colectivo. La iglesia que se le olvida que esa es la razón primordial de la iglesia: sanar al quebrantado del corazón, darle vista al ciego, oído al que está sordo y predicar el año agradable del Señor. Se ha olvidado cuál es la labor primordial de la iglesia. Por eso es que el Señor nos dice que vengamos a Él los cansados y cargados, porque nos va a dar descanso. Se supone que donde nosotros nos congreguemos encontremos paz, encontremos descanso. Si eso no es lo que usted está encontrando en el sitio donde usted va, significa que ahí hay algo que no está sucediendo. Y muchas veces cuando usted va, es que la doctrina está contaminada, es que la doctrina está siendo pervertida, es que la leche está adulterada. Y como decía el hermano David Wilkerson, el veneno del ratón es 99% harina y ese resto que falta tenía el sérico. Porque usted lo que tiene que echar, mire, en el agua, una gotita de veneno, un vaso de agua completo. Lo que necesita es una gotita de veneno para matar a alguien. Usted puede enseñar la palabra, y si introduce una pequeña alteración en esa palabra, daña el corazón de la palabra. Sí, por eso es bien importante no adulterar la palabra. No adulterar la palabra. ¿Por qué? Porque entonces la gente no va a alcanzar ese pleno entendimiento. Mira lo que dice aquí: a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y el Cristo. Vamos a desmenuzar, dice, alcanzar el pleno entendimiento para poder entender el misterio de Dios, el Padre y su Hijo Cristo. Y esto es bien importante, porque ya le hablé a ustedes que esta doctrina que tienen los testigos de Jehová empezó allá en la iglesia de Colosa, que empezó a hablar de que Dios era una cosa y que Cristo era una cosa, que Jesucristo era inferior, que no tenían la misma sustancia de Dios. Ellos empezaron a hablar de eso y no se dijo ni el Espíritu Santo. Por eso es que la palabra dice que aquel que blasfema contra el Espíritu Santo, que no es reconocer la persona, eso se trata, yo no reconozco la persona del Espíritu Santo como Dios, ese es considerado anatema. La palabra dice que todo pecado es perdonado menos blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice, léete lo que dice Efesios 4, 14 a la 15. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mira lo que dice: para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No te van a decir yo te voy engañando, yo lo que te estoy diciendo, no, son astutos, como la serpiente, como dice en Corintios, porque me temo que como la serpiente engañó a Eva, sus sentidos de alguna manera sean engañados. Eso lo dice el apóstol Pablo, lo dice en Corintios, lo dice en Gálatas, lo dice en Efesios y lo dice ahora. Y mira qué cosa, no escucharon al apóstol Pablo, y cuando vamos al libro de Apocalipsis encontramos una de las iglesias, de hecho de las iglesias, porque también está la de Éfeso, como se fueron desviando de la sana doctrina del Señor. Tenemos que volver
a la senda antigua. Tenemos que volver a la palabra, a enseñar la palabra del Señor. Esto no se trata de apariencia, esto se trata de enseñanza. Lamentablemente, por muchos años se ha descuidado la enseñanza de la palabra del Señor. Sigue leyendo, Juan. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo. Cristo, que es Dios mismo, Él es nuestra cabeza. Nosotros tenemos que crecer en su doctrina, no en la nuestra. Pero si nosotros dejamos de estudiar la palabra, si nosotros dejamos la doctrina de los apóstoles, no de estos que se levantaron hoy en día, no de estos primeros que dejaron este fundamento escrito, nos alejamos de las enseñanzas del Señor. Juan, léete lo que dice Juan 14, Juan 8 a la 10. 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstrame el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Sabes qué es lo que estaba pasando? Porque dentro de las congregaciones se venía pasando por mucho tiempo que Jesús no era Dios, era el Hijo. Porque cuando habló de sí mismo, para que la gente pudiera entender, se refería a él como el Hijo de Dios. Pero cuando está aquí con sus discípulos, que tiene un discípulo que le dice, muéstranos al Padre, y él le dice, llevas tanto tiempo conmigo y no te das cuenta que el Padre y yo somos el mismo. Amén. Que yo no te puedo mostrar porque es que yo soy. Por eso es que, de hecho, esa es la causa de muerte de Jesucristo. Porque así soy Dios de los judíos, porque Él decía que Él era el que era. Él decía, antes de que abrieran fuera, yo soy. Y entonces estas cosas en la iglesia primitiva hubo que aclararlas. ¿Por qué? Porque se fueron perdiendo y estas doctrinas fueron pasando. Entonces la iglesia, como dejó de entender, se calentó, se entibió. Y vamos a la iglesia, nos gozamos, disfrutamos, pero no vivimos como a la altura que el Señor espera que nosotros vivamos. Sigue leyendo el versículo. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Eran uno, 3 en 1. La gente dice, no, que esa es la doctrina. Mira, no está la palabra. Pero un Dios trino, 3 en 1. 3 en 1. El Padre que mora en mí. Yo les voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo, que les va a enseñar lo que hay en mí. 3 en 1. Léete el versículo 3. Mira, antes de seguir al versículo 3, hay una nota en la Biblia con referente al misterio de Dios, que dice, el misterio de Dios es Cristo, como la encarnación de toda la plenitud de Dios y de toda la ciencia y sabiduría divinas para la redención y reconciliación del hombre. En Cristo se manifestó toda la plenitud de Dios y se sigue manifestando a través de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que estar, alineados a la palabra. Pero si no la estudiamos, no nos la enseñan. Mira que, hermano, es algo que el Señor, usted va a ver que constantemente lo voy a estar insistiendo en esto, en la enseñanza de la palabra, pues que es algo que el Señor me lo ha puesto una y otra vez. Porque la gente se acostumbró a que le hablaran bonito, a que le dijeran cosas bonitas de la palabra, pero no quieren que se le enseñe la palabra. Ustedes lo pueden ver aquí. Ustedes pueden ver aquí cuántas personas entran. Por lo general son gente que está interesada en conocer la palabra. Cuando yo miro los videos, pero ¿sabes qué? Como digamos, nuestro deber es hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Hacemos como decía Juan el Bautista. Juan el Bautista proclamaba la palabra en el Señor en el desierto, que quiere escuchar, le escuchara, pero uno cumple el deber de uno. ¿Para qué? Para que nadie tenga excusa
excusa para cuando vayamos a ese trono de gracia, a ese trono de juicio, allí el Señor, que es el que nos va a juzgar, nosotros no tengamos excusa y digamos, no, es que no hubo nadie que me enseñara. Y ahí el Señor te va a sacar, les va a sacar. Es que mira, tú no te acuerdas, ¿cuántas veces tú pasaste el video de esto y no lo viste? ¿Cuántas veces tú viste esto live y no lo hiciste? ¿Cuántas veces, pastor, pastora, yo te hablé a ti para que enseñaras en la iglesia, para que nombraras maestro y no lo quisiste hacer y lo hiciste todo a tu manera? Porque el Señor le va a llamar a aquellos cuenta que se supone que en este tiempo estén enseñando la iglesia y no lo están haciendo, porque el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, dice la palabra, le es contado por pecado. Léete el versículo 3. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesucristo, hermano. En Jesucristo, hermano, lee lo que dice a Proverbios 8, 22, 23. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo la primacía desde el principio, antes de la tierra. Eso es referente a la sabiduría. Toda sabiduría, todo conocimiento está en Cristo Jesús, que es parte de Dios, es la parte visible de Dios. Por eso es que todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es Dios y Señor. Eso lo dice Romanos, no lo digo yo, lo dice Romanos 8. Léete Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Antes de que se diera la promesa a Abraham, ya Jesús era. Ya Jesús estaba. Santo. No es que Jesús se manifestó, vino, su persona empezó en la cruz, no, ya Él era. Santo En la Señor. cruz Él vino a cumplir la ley para que usted y yo pudiésemos entrar en la entrada, para que todo aquel que creyera fuera salvo. ¿Salvo de qué? De la ira venidera que pende sobre esta generación. Léete el versículo 4 y el 5. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, hermano. Para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Y últimamente uno está viendo tanta cosa persuasiva en el internet. Como ya le dije, si no trae unidad, si no trae paz, si combate con la doctrina del Señor, porque inclusive son cristianos combatiendo con lo que ya está establecido en la palabra. No es que son gente del mundo, son cristianos combatiendo con lo que está establecido en la palabra. Palabras persuasivas, engaño, astucia del engaño. Son gente que no saben que al igual que Pedro, el diablo los está utilizando. Cuando el Señor les ha dicho a sus discípulos que Él iba a entregarse, Pedro le dijo, ten misericordia de ti. ¿Y qué le tuvo que decir el Señor a Pedro? ¿Qué le dijo? Alejado de mí. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Le pasó con Judas. Estando sentado allí en la última cena con él, el diablo entró en Judas. Para que usted vea, discípulos, apóstoles, no era gente del mundo. Por eso tenemos que tener cuidado a quien escuchamos. Porque son muchos los que dicen que están con nosotros, pero no son de nosotros, dice Juan en una de sus epístolas. Tenemos que ser bien cuidadosos a quien nosotros le estamos escuchando palabras, especialmente estos videos que de repente salen famosos con controversias. Dentro del internet uno tiene que tener mucho cuidado, porque hay gente como este cantante que tuvo estos días. No es que yo monetizo el internet, yo saco chavo, yo predico de lo que saco el internet. Están todo el día en sus casas sin trabajar, ociosos, utilizando las redes para sacar chavos de usted y de mí. Y ahí nosotros tenemos que tener cuidado, hermano y hermana que me escuchan. Estos ociosos, que lo que hacen es trabajar en el internet, trabajar como influencer cristiano, uno tiene que tener cuidado porque muchos de ellos son ociosos y sus vidas son dobles. Uno nada más tiene que mirarlos, uno nada más tiene, digo, usted no lo conoce, procure conocerlo, a ver cómo está su vida, a ver cuán derechita está su vida, antes de uno ponerse a seguir a la gente. Uno tiene que tener cuidado porque con la astucia del engaño nos arrastran y nos llevan a la perdición.
Sigue leyendo. Verso 5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El apóstol Pablo, hermano, cuando le dice en espíritu yo estoy con ustedes, que Pablo posee es donde tenía donde profecía y revelación, y eso usted lo va a encontrar en Hechos. Pablo tuvo una visión, ve a Macedonia. En otro, por la noche tuvo un ángel cuando estaba en el barco, que todos iban a perecer, que le dijo, no van a perecer, porque tú tienes que llegar a Roma. Porque el apóstol Pablo, el Señor le hablaba, de hecho él fue al tercer cielo y él sabía lo que se estaba dando en la iglesia, como nos pasa a usted y a mí. A veces lo que nosotros tenemos que hacer es orar para que el Señor revele qué pasa en los lugares donde nosotros nos estamos congregando. Y por más que se quieran esconder, el Señor revela. El Señor saca el pecado, lo que está oculto a la luz, para que usted lo saque, para que usted ore. Y en su momento el Señor el pecado oculto lo saca. El pecado oculto eventualmente el Señor lo saca, porque cuando el Señor está llamando a los líderes a órdenes y la gente no quiere traer órdenes, eventualmente el Señor saca a la luz lo que está oculto. ¿Por qué? Por misericordia de los que están allí siguiendo, para que la gente se arrepiente, sea salva, puedan entrar a salvación. Esto no podemos seguir jugando a la iglesia, no se puede seguir jugando al pastor, ni al profeta, ni al maestro. Esto es serio, hermano. De esto depende la vida de los hermanos. Depende la salvación de nuestra alma. Y nosotros tenemos que velar por nuestra alma con temor y salvación. Pero usted sabe que aquellos que también llegan a la iglesia a división, a perdición, a error, el Señor también los va a llamar a cuenta. El Señor también los va a llamar a cuenta. Esto no es juego. Esto no es juego. Ay, no, es que el Señor es amor misericordioso, sí. Pero cuando pecamos, dice el apóstol Juan, creo que lo leí la semana pasada, eso está en una de las epístolas de Juan, cuando pecamos intencionalmente, lo dice Santiago también, mire hermano, lo dice en la carta de Hebreos también está, cuando nosotros pecamos a conciencia, ya no hay sacrificio para nosotros. La desobediencia, dice la palabra, es como pecado de hechicería. Es como rebeldía. Cuando desobedecemos nos rebelamos contra el Señor. Cuando sabiendo lo que tenemos que hacer no lo hacemos, estamos rebelándonos contra la autoridad del Señor. Santo Señor. Y el Señor eventualmente nos desecha. El Señor en algún momento deja de pelear con nosotros, deja de contender con nosotros y nos vomita. Como le hizo a la iglesia de la Odisea cuando le escribe el apóstol Pablo, si no se enderezaba, el apóstol Juan si no se enderezaba. Léete versículo 6 y 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mira, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Romanos 1:7, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Nosotros recibimos a Cristo por fe, no por obra, no por nada acabamos. Lo recibimos por fe, obramos porque tenemos fe, pero lo recibimos por fe. Andad, Gálatas 2:20, Juan, léelo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó a sí mismo por mí. Usted no vive para satisfacer sus deseos, sino para satisfacer el corazón del Padre. La vida en Cristo es una vida en sacrificio, cargando la cruz. Andamos en sacrificio, negándonos día por día a nosotros mismos, arraigados. Cuando estamos arraigados es un hábito de conformarse, nos mantenemos firmes en Cristo. Léete Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Todo lo que se hace o se dice que no está en la palabra nos esclaviza. Esto es la importancia de no solo estudiar la palabra,
sino entenderla, para poder estar firmes y libres. Porque lo que nos da libertad es el conocimiento de la palabra. Escudriñar la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Sobre edificado dice, se refiere a crecer o desarrollarse continuamente sobre un cimiento firme o base espiritual. Constantemente. Por eso es que tenemos que leer la palabra diariamente, tenemos que estudiarla. No es que ya yo la estudié, no, es que tenemos que seguir estudiándola. Como le dije, yo había leído varias veces esta epístola de Colosenses, hasta cuando me encontré con esto de la Odisea. Y yo, wow, pero espérate, esta es la misma iglesia de que está en Apocalipsis. Porque eventualmente, a la medida que nosotros vamos caminando y vamos aprendiendo, el Señor nos sigue enseñando. Esto no es que hoy ya aprendimos y se acabó. Nosotros somos sobreedificados en la palabra. Léete Efesios 4:15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos edificamos en amor los unos a los otros. Hay gente que se crea que tiene que ir a la iglesia a dar palo constantemente desde el altar. Pues si usted piensa que usted va a estar dando palo constantemente desde el altar, no está sobre edificando en amor. No está edificando en amor. Sí hay que corregir, pero esa corrección tiene que estar dada con amor. Tiene que estar dada con un levantamiento del espíritu humano. Porque cuando usted está constantemente dándole palo a la gente, eventualmente le está matando el espíritu a las personas. Y entra un espíritu de desánimo y de mortandad en las congregaciones. Confirmado significa afirmados, arraigados, fortalecidos espiritualmente en la enseñanza de Cristo. Nosotros estamos confirmados en la fe, nos arraigamos en la fe, nos sostenemos en la fe. Dice, enseñados y andando. Santiago 2:14-7 dice, lo voy a leer por encimita. Hermanos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? Nosotros tenemos que, la fe nuestra se muestra por las obras. No nos salvamos por la fe, pero yo no puedo decir que yo tengo fe y veo a un hermano en necesidad y lo ignoro. Yo tengo fe y veo a un hermano que necesita que se ore por él y se le apoye en oración constante e ignoro porque ya el milagro ya fue dado. Cuando el apóstol Pablo es uno que nos dice constantemente que nos mantengamos orando constantemente sin cesar los unos por los otros. Los unos por los otros. Vuelve a leer ese versículo 6-7. Por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo en fe, andad en él, caminando crucificado, vivir en una vida de sacrificio, crucificados con él, arraigados y sobreedificados en él, arraigados en la palabra, sobreedificándonos en la fe, confirmándonos en la fe, así como habéis ido enseñando, abundando en acciones de gracia, porque nosotros nos reedificamos, pero lo que nosotros aprendemos lo damos a otro en acciones de gracia, ayudamos porque estamos agradecidos, porque cuando el mundo nos hundió y estábamos perdidos, el amor de Cristo nos rescató. Y hasta aquí llega la clase de hoy. Amados, ¿nos llevas en oración? Gracias, Padre Santo, por esta linda noche que tú nos has dado, Padre, de estar en tu presencia, Señor. Por esa palabra que tú nos has dado, Señor, ese análisis bíblico, Padre, a través de nuestra hermana Maritza, Padre Celestial. Padre, sabemos que nosotros atentamente estábamos nosotros prestando toda la atención para ti, Señor, para que esa palabra tuya, Padre, esté internalizada, Señor, que nosotros podamos edificando espiritualmente, Señor, fortaleciéndonos más y más en la fe tuya, Señor, mi Dios, para ti, Señor, mi Dios. Que esa fe, Padre, se traduzca en obras, Señor, mi Dios amado. Que nosotros escuchemos palabras, la palabra verdadera, que es la palabra de la Biblia, la palabra de verdad. Padre, no otra palabra que no tiene que ver nada con la Biblia, Padre Santo. Es tu palabra la que escuchamos, Señor.
Pero te pedimos, como decimos, sabiduría, inteligencia, para discernimiento, dirección espiritual, Sí, Señor. para que nosotros podamos en todo momento, Señor, discernir tu palabra, Señor, de otra que no viene para ayudarnos a nosotros, Señor. Es solamente tu palabra, Señor. Nos edificamos, Padre, individualmente también, pero crecemos mutuamente, Señor, juntamente en la fe tuya, Señor mi Dios, en el amor tuyo, Padre celestial. Nos abrazamos siempre contigo, Padre. También, Padre, como siempre, te pedimos que tú nos des, Padre, esa salud, sanidad, fortaleza física, Sí, Señor, espiritual, Dios emocional, Padre celestial, de provisiones, de finanzas, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre todo de nosotros, Señor, sabiendo que tú haces tu voluntad, Padre, porque nosotros nos entregamos la voluntad nuestra a ti, Señor. Sí, Señor. Por eso todo se hace de acuerdo a tu voluntad. Y las necesidades especiales, Señor, tú las atiendes, Padre. Sabemos que nosotros clamamos a ti siempre, Señor, y todo se hace de acuerdo a tu obra, a tu santa voluntad, Padre celestial. Por eso, Padre, te pedimos que en todo momento, Señor, tú estés con nosotros, Señor, guiándolo a través de tu Hijo Jesucristo, donde nosotros abrazamos esa cruz del Calvario, que sabemos, Padre, que todavía tiene ese poder sanador, Sí, en todos los aspectos, Señor, Sí, Señor, porque tú Jesús. estás por la sangre de Jesucristo, por la llaga de Jesucristo, Padre, y sabemos que caminando juntamente con el Espíritu Santo que nos lleva de la mano para ver a Jesucristo, Padre, y verte a ti siempre, Señor. Llegaremos Señor, a ti, Dios Padre. poderoso. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en la comunión del Espíritu Santo, para tu honra y gloria eterna. Amén, amén y amén. Gracias Señor. por habernos acompañado. Nos vemos el Gracias. martes que viene. Comparte este video, como les Miércoles dije. que viene, El miércoles que viene, disculpe. Miércoles. Comparte este video, que usted sabe que la palabra está escaseando y hay gente que necesita escuchar. Un descanso para todos. Hermana Carmen, hermana Lucy y los que están, los amamos, los queremos mucho. Gracias Hermana, por su mi apoyo, por sobrino, hermana todo. Mildred. Y gracias por Ani, por Lian, por los que han estado con todos los nosotros. hermanos y Comparte hermanas. este video, hermano. Comparte los videos de enseñanza. No importa que la gente lo vea o no, usted haga esa parte, porque la palabra está escaseando en la iglesia. Se predica, pero no se está enseñando, hermano. Y porciones pequeñitas eso no hace una enseñanza, hermano. Así que comparta. Hace falta sostenernos en este tiempo en la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, que descansen. Gracias por la paciencia de estar 4 minutitos más con nosotros. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones.